Cuando se habla de la caída de la Unión Soviética y del bloque del Este, suele hacerse desde dos extremos igualmente simplificadores. Por un lado, el relato triunfalista liberal, que presenta el colapso como la prueba definitiva de que cualquier intento de planificación, de soberanía económica o de justicia social está condenado al fracaso. Por el otro, una nostalgia crítica que reduce todo a una conspiración externa y se niega a reconocer errores estructurales profundos. Ninguna de las dos miradas sirve si lo que queremos es aprender de la historia. Desde una perspectiva peronista, la de este canal, la pregunta correcta no es si el socialismo soviético merecía caer, ni si el capitalismo ganó la Guerra Fría, sino por qué un proyecto que logró industrializar aceleradamente, derrotar al nazismo y garantizar derechos sociales básicos, terminó colapsando sin resistencia social masiva. Y sobre todo, ¿qué lecciones deja ese colapso para cualquier proyecto de desarrollo nacional que no quiera repetir errores ajenos? La Unión Soviética no cayó porque fuera pobre. Durante buena parte del siglo XX, fue una potencia industrial, científica y militar. Tampoco cayó porque careciera de legitimidad histórica. Para millones de personas, el socialismo soviético fue sinónimo de alfabetización, movilidad social y dignidad frente al viejo orden oligárquico. El problema fue otro, más profundo y más incómodo: la desconexión progresiva entre el Estado, la economía y la sociedad real. Uno de los errores centrales del modelo soviético fue la absolutización de la planificación central. En sus primeras décadas, la planificación cumplió una función histórica concreta: movilizar recursos escasos, industrializar rápidamente y asegurar la supervivencia frente a amenazas externas. Pero lo que fue una herramienta se convirtió en un dogma. El plan dejó de ser un medio y pasó a ser un fin en sí mismo. Con el tiempo, la economía soviética se volvió incapaz de procesar la información real que circulaba en la sociedad. Las decisiones se tomaban en función de indicadores formales, no de necesidades concretas. Las fábricas cumplían cuotas, no demandas. El resultado fue una economía que funcionaba sobre el papel, pero fallaba en la vida cotidiana. No se trataba solo de escasez, sino de desajuste permanente entre lo que se producía y lo que la gente necesitaba. Este punto es clave para cualquier proyecto de desarrollo nacional. No existe desarrollo sin conducción estatal, pero tampoco existe desarrollo con un Estado que sustituye completamente a la sociedad. Cuando el Estado deja de escuchar, deja de corregirse y deja de apoyarse en organizaciones intermedias reales, empieza a gobernar a ciegas. El peronismo, en su origen, entendió algo que el socialismo soviético nunca terminó de comprender: la centralidad de los cuerpos intermedios. Sindicatos, cooperativas, asociaciones profesionales, empresas nacionales con arraigo territorial. Estas organizaciones no son un estorbo para el Estado, son sus sensores, son las que transmiten información real desde abajo hacia arriba. Cuando esas mediaciones se destruyen o se vacían, el poder se aísla. Otro problema estructural del bloque del Este fue la identificación absoluta entre partido, Estado y sociedad. En teoría, esto garantizaba la unidad. En la práctica, anuló el conflicto legítimo. Y una sociedad sin canales institucionales para el conflicto no se vuelve armónica, se vuelve silenciosa. El conflicto no desaparece, se acumula. Cuando finalmente estalla, lo hace de manera desordenada y muchas veces autodestructiva. Eso fue lo que ocurrió a fines de los años 80. El sistema ya no era capaz de reformarse gradualmente porque había eliminado los mecanismos que permiten corregir errores sin colapsar. La caída no fue una explosión revolucionaria, fue una implosión. Acá hay una lección fundamental. Un proyecto nacional no puede temerle al conflicto social, tiene que organizarlo. El peronismo, en concreto, no elimina la lucha de intereses, la institucionaliza. La negociación colectiva, el debate político, incluso la tensión entre sectores, son signos de vitalidad, no de debilidad. Cuando todo esto parece perfectamente ordenado, suele ser porque algo dejó de funcionar. Hago una pausa breve. Si este tipo de análisis histórico y político te resulta útil, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y comentar. Estas discusiones necesitan tiempo, matices y memoria histórica, y tu apoyo ayuda a que este espacio siga creciendo. Volvamos. Otro grave error del modelo soviético fue su relación con la innovación. Durante décadas, la URSS produjo ciencia de altísimo nivel, pero tuvo enormes dificultades para traducirla en mejoras cotidianas en la vida de la población. La innovación tecnológica no fluía hacia el consumo civil. El sistema era eficaz para proyectos gigantescos, industria pesada, armamento, espacio, pero torpe para responder a necesidades cambiantes y diversificadas. Esto tiene que ver, nuevamente, con la falta de incentivos sociales y con la rigidez institucional. La innovación no surge solo de grandes centros estatales. Surge de la interacción entre productores, trabajadores y usuarios. Cuando esa interacción se rompe, la economía se vuelve pesada, lenta e incapaz de adaptarse. Para un proyecto de desarrollo nacional, la lección es, entonces, clara. Industrializar no alcanza. Hay que generar un sistema productivo dinámico, con capacidad de aprender, corregirse y diversificarse.
El desarrollo no es solo crecimiento cuantitativo, es complejidad social organizada. La caída del bloque del Este también muestra los límites de un internacionalismo abstracto. La Unión Soviética construyó un sistema de alianzas que, en muchos casos, reprodujo lógicas imperiales. Las economías satélites del este europeo quedaron subordinadas a una división del trabajo rígida que generó resentimiento y dependencia. Cuando el centro se debilitó, la periferia se desintegró. Esto es especialmente relevante para países como la Argentina. Un proyecto nacional no puede basarse en copiar modelos ajenos ni en subordinarse a bloques externos sin margen de decisión. La soberanía no es aislamiento, pero tampoco es alineamiento automático. Es capacidad de elegir. El peronismo, cuando fue fiel a sí mismo, siempre entendió esto. Apostó a la integración regional, pero desde el interés nacional. Buscó alianzas, pero sin renunciar a la autonomía. La experiencia soviética muestra qué ocurre cuando la integración se convierte en imposición. Otro punto decisivo es el problema de la legitimidad. Durante años, el sistema soviético se sostuvo más por inercia que por convicción. Las generaciones que habían vivido la revolución o la guerra fueron reemplazadas por generaciones que solo conocieron la burocracia, la escasez y el discurso vacío. El relato dejó de conectar con la experiencia vivida. Un proyecto nacional no puede vivir solo del pasado. Necesita renovar permanentemente su legitimidad, no con propaganda, sino con resultados concretos y participación real. Cuando la política se convierte en ritual y deja de transformar la vida cotidiana, pierde sentido. La caída de la URSS muestra también que el bienestar material mínimo no garantiza adhesión política, sino va acompañado de dignidad, participación y horizonte de futuro. Mucha gente no salió a defender el sistema porque no lo sentía como propio. No lo percibía como una construcción colectiva, sino como algo ajeno. Acá aparece una diferencia crucial con el peronismo y otros movimientos nacionales latinoamericanos. El peronismo no se pensó nunca como un sistema cerrado, sino como un movimiento, con contradicciones, con tensiones internas, con cambios históricos. Cuando se congeló, cuando se burocratizó, también fracasó. Pero cuando logró mantenerse como expresión viva de sectores populares organizados, demostró una resiliencia que otros modelos no tuvieron. Si hasta acá te está resultando interesante, deja tu comentario con tu opinión. El debate sobre el socialismo real, el capitalismo y los proyectos nacionales sigue abierto y vale la pena darlo con argumentos, no con consignas. Finalmente, hay una lección, quizá la más importante de todas. La caída del bloque del Este demuestra que no existe un modelo económico que pueda sostenerse indefinidamente sin arraigo cultural y social profundo. La economía no es una ingeniería pura, es una práctica humana. Cuando se la separa de la cultura, de la tradición y de las formas reales de organización social, se vuelve frágil. El peronismo, en su mejor versión, entendió esto. No fue solo un programa económico, sino una síntesis cultural. Trabajo, comunidad, nación, justicia social. Cuando se intentó reducirlo a una técnica o a una ideología cerrada, perdió fuerza. Cuando volvió a apoyarse en la experiencia concreta del pueblo, recuperó sentido. La Unión Soviética cayó, no porque buscara justicia social, sino porque intentó imponerla desde arriba, sin mediaciones, sin pluralidad real y sin capacidad de corrección. El capitalismo triunfante no resolvió esos problemas, simplemente los desplazó. Hoy vemos sus consecuencias. Desigualdad extrema, fragmentación social, crisis de sentido. La lección no es abandonar la idea de desarrollo nacional, sino hacerla más compleja, más humana y más democrática. Con Estado fuerte, sí, pero también con sociedad organizada. Con planificación, sí, pero flexible, informada y corregible. Con justicia social, sí, pero vivida como dignidad compartida y no como mandato burocrático. Si este contenido te aportó algo, suscríbete, deja tu like y compártelo. Ayudas a que estas discusiones sigan teniendo lugar. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escuchar, por pensar y por animarte a mirar la historia sin dogmas ni triunfalismos. Porque aprender del pasado no es repetirlo, sino entenderlo para construir algo mejor. Y como siempre decimos, primero la patria, luego el movimiento y por último, los hombres.